En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación y lo que haremos será ver ejemplos adicionales de clases inmutables en Java cuando utilizamos tanto arrays como ArrayList. Aquí el problema es que estos arrays y estos ArrayList realmente son objetos, por lo tanto son referencias a un espacio de memoria donde se aloja esa colección. Por lo tanto, si queremos que sean inmutables, deberemos tener cuidado, ya que esas referencias nos permitirán acceder a cada uno de los elementos de esa colección y modificarlos. Entonces tendremos dos opciones, o hacer que los elementos de esa colección sean inmutables, o que por otro lado, cada vez que intentemos acceder a esa colección se nos devuelva una copia. Y de esa copia, además, todos esos elementos que contenga también deberán ser copias de los elementos de la colección original. Y bien, aquí tenemos un ejemplo, objeto inmutable 2. Este objeto realmente lo único que tiene es un array de puntos y cada uno de esos puntos se generará en base a la clase que tenemos aquí abajo. Entonces, en este caso, la clase punto es inmutable, ya que únicamente tiene un constructor y dos getters, y sus dos parámetros son tipos primitivos, x e y. Como ambos son primitivos, en este caso, pues tenemos una clase completamente inmutable. Entonces, al tener la clase punto programada de esta forma, ya no deberemos tener en cuenta pues cada uno de los elementos de la colección, ya que cada uno de ellos es inmutable. Entonces, aquí lo que tendremos es un constructor que básicamente lo que hará es recibir un array de puntos y a partir de ese array generar una copia, un clon. Entonces, esta copia realmente es la que se guardará en la instancia. Y a partir de ahí pues tenemos un getter que nos devolverá ese array de puntos, que a su vez, de nuevo, sobre el array de la instancia, array puntos, nos devolverá una copia a través del método clone. Entonces aquí se debe tener en cuenta que esto funcionará bien porque la clase punto es inmutable. Si no fuera inmutable tendríamos un problema, ya que aunque devuelva un clon, ese clon realmente será del array, pero cada uno de los elementos a su vez será un puntero a un espacio de memoria donde se almacenan los datos de ese punto. Por lo tanto, si el punto no fuera inmutable, esta clase tampoco lo sería. Entonces, ¿cómo se podría implementar esta clase para que además fuera inmutable incluso si la clase punto no lo fuera? Pues tendríamos el siguiente ejemplo. Fijaros que ahora tenemos la clase punto, que es pública, con su constructor, sus getters y sus setters. Es decir, la clase punto no es inmutable. Entonces, si ahora quisiéramos que objeto inmutable 2 lo fuera y a su vez tuviera un array de objetos tipo punto, en este caso ya no podríamos hacer directamente el clonado, porque cada uno de los puntos tendría una referencia y podría ser modificado desde una clase externa. Ahora a continuación veremos este ejemplo en Visual Studio Code y veremos ese tipo de casos para que se entienda mejor. Pero bueno, lo veremos luego. Ahora aquí vamos a fijarnos en el método obtener copia. Este método es el que se invocará tanto para construir ese objeto inmutable a través del constructor como para programar el getter. Ambos realmente utilizarán este método. ¿Qué hace este método? Pues crear un array nuevo que se llamará copia y se le asignará el tamaño de ese array que le pasemos como parámetro. Entonces, siempre que creemos a partir de un array de puntos, ese array de puntos que recibamos como parámetro se lo pasaremos a obtener copia. Y haremos una copia exacta de ese array, pero en otro espacio de memoria. Entonces, en primer lugar, creamos el array con la cantidad de elementos que tenga ese parámetro que recibimos. Y a continuación, como todos los elementos serán nulos, deberemos asignarles un valor. Entonces recorreremos ese array a través de un bucle for típico y a través del índice de ese bucle accederemos a cada uno de los elementos de esa copia que estamos generando. Y en cada una de esas copias no vamos a asignarle el elemento correspondiente del otro array, porque si no, de nuevo estaríamos pasando una referencia y no sería inmutable. Entonces, en este caso lo que hacemos es, a través de un constructor, crear una instancia nueva teniendo en cuenta los datos de ese punto del array que recibimos como parámetro. Entonces, crearemos el punto a través del elemento actual de ese array que hemos recibido, array de i. Entonces, a través de el getX y el getY de ese elemento del array, generaremos una instancia nueva, la cual la vamos a guardar en el elemento actual del array copia. Entonces aquí, como podéis ver, pues copia realmente será un array exactamente igual
que el array que recibimos como parámetro, pero tanto el array como los elementos estarán en espacios de memoria distintos. Entonces, la primera vez que construimos el objeto inmutable, este obtener copia me devolverá un array que se guardará a través del dis en la instancia actual. Entonces, una vez se inicializa a través del constructor, array puntos ya nunca más será modificado, porque la única forma de obtenerlo es con el getter, pero este getter a su vez lo que hace es llamar de nuevo a obtener copia, pasándole el array puntos de la propia instancia, pero ese array puntos de la propia instancia no se va a modificar, porque obtener copia lo que hará es una copia nueva a través de ese que recibe como parámetro. Por lo tanto, el getter nunca va a devolver el array puntos de la instancia, siempre devolverá una copia. Entonces, con ello obtenemos un objeto completamente inmutable, aunque la clase punto no lo sea. Entonces, para que se entienda bien, pues vamos a ver los distintos casos dentro de Visual Studio Code. Entonces, para ello iremos al editor, donde en primer lugar tenemos la versión que requiere que el punto sea inmutable. Entonces, aquí ahora lo que tenemos es la clase punto, pero la versión no inmutable. Es decir, todas las instancias de la clase punto, en este caso sí que se van a poder modificar ya que tiene setters. Entonces, tal y como la tenemos programada ahora, el objeto inmutable 2, aquí nos va a dar problemas, ya que se va a perder la inmutabilidad, porque el punto no lo es. Entonces, vamos a comprobar realmente que se pierde esa inmutabilidad. Aquí tenemos un programa, un test, para que podamos comprobar este caso en concreto. Entonces, lo primero que hacemos es crear un array de puntos de 3 elementos. En principio están los 3 a null y luego creamos 3 instancias de la clase punto, que en este caso no es inmutable. Un punto en el 0, 0, otro en el 1, 1 y otro en el 2, 2. Y a ese array de puntos le añadimos esas 3 instancias. P0 se guardará en el array en el índice 0, P1 se guardará sobre el índice 1 y P2 sobre el índice 2. Entonces, a continuación creamos una instancia del objeto inmutable 2, pasándole array puntos, que realmente es este array con 3 puntos, con P0, con P1 y P2. Entonces aquí lo que haremos es acceder a la instancia que acabamos de crear y a través de su getter, que sería este de aquí, getArrayPuntos, que me obtiene un clon, obtenerlo y quedarme con la posición 0. Entonces realmente me estoy quedando con P0 y devolveré X. Entonces, como podéis comprobar aquí, pues X es 0. Entonces, a continuación yo lo que haré es P0 setX pasándole un 9. Entonces, si esto fuera inmutable, si obj2 fuera inmutable, en ningún momento este cambio se debe reflejar sobre la instancia obj2. Es decir, si ahora hago de nuevo esta misma instrucción, aquí, si fuera inmutable, esta clase debería ser 0. De lo contrario, estaría modificando el valor de uno de los elementos del array de objeto inmutable 2. E incluso después vamos a modificarlo de nuevo sobre la propia instancia que me devuelve el array list. Entonces, sobre el primer elemento, en primer lugar le hemos puesto un 9 en X y luego le ponemos un 99. Y a continuación, de nuevo, volvemos a mostrar el valor de X de ese primer punto del array. Entonces, si ahora lo ejecutamos, pues podemos comprobar que valía 0, luego vale 9 y luego 99. Por lo tanto, no es inmutable, ya que estamos modificando el valor de uno de los elementos de ese array, en este caso el primero. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues porque punto no es inmutable. Y como aquí realmente lo único que hacemos es un clon de ese array, no de los puntos, pues entonces en ese caso tenemos problemas, ya que tenemos acceso a esos puntos y como tiene setters, pues los podemos cambiar. Sin embargo, si dejamos la otra versión, la que utilizaba el método obtener copia, ahora, cuando volvamos a ejecutar este método, no va a cambiar nada. Es decir, ahora sí que será completamente inmutable. Si de nuevo ejecutamos el código, ahora siempre es 0. Es decir, aunque yo haga esto, no voy a poder modificar en ningún momento obj2. obj2 ahora es completamente inmutable. ¿Por qué? Porque aunque yo haga un set de X sobre la instancia P0, esta instancia no está en obj2, es una copia, ya que cuando creamos el objeto inmutable 2, esa referencia, donde está ese supuesto P0, va a desaparecer, ya que al obtener una copia, crear un array nuevo y crear instancias nuevas, la devolución de esta copia es la que realmente se guardará en la instancia. Por lo tanto, en la instancia tenemos una copia completamente independiente a P0, P1 y P2. E incluso, luego, si de nuevo accedemos a través del getter a ese array de puntos, aquí de nuevo obtenemos una copia. Por lo tanto, no estamos ofreciendo el array de puntos de la instancia.
Entonces, aunque luego a través de ese getArrayPuntos acceda al primer elemento y haga un set de X, esto lo estoy haciendo sobre otra instancia de ese array. Y esa instancia es la que me devuelve el método getArrayPuntos. Por ello, ni este método ni este método son capaces de modificar el array de la instancia obj2. Por lo tanto, en este caso tenemos un objeto completamente inmutable, aunque esté utilizando la clase punto sin ser inmutable. Esos setters no van a afectar nunca a este obj2. E incluso, si dejáramos la versión anterior, aquí aún os podríais plantear, ¿para qué hacemos un clonado de ese array de puntos? Si realmente la clase punto también es inmutable. Es decir, ¿por qué no hacer esto? Devolver directamente array puntos y bajo lo mismo, ya que cada uno de los elementos de ese array de puntos es inmutable. Sin embargo, aquí habría un problema, y es importante verlo. Y es que si ahora vamos a el test y hacemos lo siguiente, en vez de modificar P0, en este caso, lo que haremos es directamente asignarle a un elemento una nueva instancia. Entonces esto sí que lo podríamos hacer. De hecho, vamos a copiar esta parte del código, la vamos a pegar, y aquí, por ejemplo, vamos a asignar un nuevo punto y le vamos a poner de coordenadas, pues 5, 5, con el constructor que únicamente recibe un parámetro. Entonces, obj, en teoría, es un objeto inmutable. Obtenemos ese array de puntos a través del getter y accedemos al primer elemento de ese array de puntos. Y lo que hacemos es asignarle una nueva instancia. Entonces, con esto estaríamos rompiendo esa inmutabilidad, ya que estamos modificando uno de los puntos de ese array de puntos. Y eso ahora sí que sería válido. De hecho, si ahora imprimimos esa primera instancia, podremos comprobar que las coordenadas son 5, 5. En X tendremos un 5. Como podéis ver, en principio es 0, luego es 5 y luego es 99. Es decir, estamos consiguiendo modificar esa instancia a través del getter. Y esto es porque no estamos creando esa copia. Sin embargo, si lo dejamos como estaba antes, con el método clone, ahora esto ya no lo podríamos hacer. Si lo volvemos a ejecutar, como podéis comprobar, ya no tenemos la opción de asignarle a ese array de puntos esa nueva instancia. ¿Por qué? Porque esto me devuelve una copia. Aunque esa copia realmente es lo que se llama una copia superficial, no es una copia en profundidad. Sin embargo, en este caso, como el punto es inmutable, sigue funcionando bien. Pero repito, eso teniendo en cuenta que la clase punto fuera inmutable. Si no lo fuera, esto no sería suficiente. Deberíamos hacerlo con el método que hemos visto antes. Ya que aunque estemos clonándolo, seguimos pudiendo acceder a los elementos de ese array. Por ello, esta última instrucción continúa modificándolo, porque tenemos el setter de la clase punto. Y en este caso sí que se pone a 99. Lo que no podemos hacer es asignarle a ese array una nueva instancia. Por lo tanto, para que sea completamente inmutable independientemente de la clase punto, lo deberíamos dejar como lo teníamos al principio. La clase que tiene el método obtener copia, que aquí realmente sí que se hace una copia en profundidad. A esto se le llama un deep copy, copia en profundidad, mientras que al otro método se le denomina shallow copy o copia superficial. Entonces con esta clase sí que será completamente inmutable. Si lo volvemos a ejecutar de nuevo, ni lo podemos cambiar asignándole una nueva instancia, ni incluso a través del setter de la clase punto, ya que este setter se hará sobre una instancia que es una copia realmente de la instancia obj2. Y bien, nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos este mismo ejemplo, pero en ese caso la colección no será un array, sino que será una array list de puntos.